Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un día más a La Nicoteca, que es el rincón de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. He tenido que repetir la intro porque creo que hacía un montón que no grababa vídeo, que es el rincón de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no vamos a intentar a ver si puedo recuperar el ritmo y poder grabar vídeos, porque estoy buscando un editor. De hecho, este vídeo ahora mismo creo que me lo estará editando mi editor, el posible editor. Decidme vosotros en los comentarios si os gusta este estilo, si os gusta el estilo de editor. Yo lo siento mucho, ¿vale? Pero también dependerá, editor, de la opinión popular y, bueno, a ver cómo lo vamos haciendo y tal. Muchos ánimos, te deseo mucha suerte, yo creo que vamos a encajar bien. En fin, señores, hoy vamos a hablar sobre Jordi Wild y Oriol Junqueras. Jordi Wild, por si no lo sabéis, es un youtuber que tiene un podcast, la verdad, que bastante interesante. El último que vi, me lo tragué entero, fue el tema de un ex... No lo voy a decir porque si no, pues obviamente me retira la monetización del vídeo y ese tipo de cosas. Pero bueno, todos más o menos ya sabéis de lo que estamos hablando. Y en este último podcast ha entrevistado a nada más y a nada menos que a Oriol Junqueras. ¿Qué es lo que pasa? Me ha parecido, y esto no os lo voy a negar, bastante interesante. Me ha sorprendido este podcast. Habían cosas en las cuales pues incluso podríamos decir que me ha sorprendido, y he escuchado a Oriol Junqueras sobre ciertas cosas fuera de la política, cuando se ha puesto a hablar de historia, por ejemplo, de investigación, su vida anterior a lo que viene siendo la política, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, señoras y señores, lo que ha pasado es que cuando se han puesto a hablar de independentismo, pues evidentemente ahí es donde han pinchado, y muy mucho. Y la verdad, sinceramente os lo digo, no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza al propio Oriol Junqueras de mentir de esta forma. Yo de verdad que me he quedado flipando, y es una forma muy clara, además, también de ver cómo el fanatismo, el nacionalismo, te puede llegar a decir cosas que realmente no tienen ningún tipo de sentido y a cometer errores muy graves con tal de no ver la realidad. Y ahora sí, dentro vídeo. Las dos cosas al mismo tiempo, es decir, estábamos convencidos de que no apalearían a los votantes, ¿no? Porque las democracias no apalean a la gente que va a votar. Y en cambio... Aquí tenemos la primera metedura de pata, podríamos decir, ¿no? Una metedura de pata además bastante gorda, teniendo en cuenta que nuestro queridísimo Artur Mas hace... bueno, ya unos 7 años, en el año 2015, cuando tuvo que desalojar a los indignados de Plaza de Cataluña, que tuvo que también apalear por simplemente estar, pues, ¿no?, protestando, ¿no?, algo que supuestamente en democracia, pues realmente, pues puede de alguna forma ser legítimo, ¿no?, el protestar. De hecho, en eso consiste una democracia, en el que todo el mundo puede tener voz, y nuestro querido Artur Mas justificaba de esta forma precisamente las cargas policiales. Aquí radica l'essència, insisteixo, del nostre sistema democràtic. Aquí, señoras y señores, radica la existencia de nuestro sistema democrático. Es decir, en esencia, y esto tiene toda la razón del mundo, aquí Artur Mas, el uso o el monopolio de la violencia la tiene el Estado. Si no, sería prácticamente imposible la existencia de un Estado. De ahí, por ejemplo, que se prohíba a los ciudadanos, en su gran mayoría de países, pues el uso de armas. Porque entonces, ahí, señores, entonces ahí pues se podría hacer el contrapoder. Se podría, si el uso legítimo de la violencia no fuera único y exclusivo del Estado, precisamente ahí nos encontraríamos con que el Estado no se podría defender de la ciudadanía. Pero bueno, continuemos. Potser és un sistema democràtic imperfecte, i amb això cal. Potser sí. Però fixeu-vos una cosa. Jo com a president del país, i coneixent segurament una part d'aquestes imperfeccions, i això que diré ara val per nosaltres i val per qualsevol altre sistema democràtic del món, jo com a president de Catalunya prefereixo una democràcia, encara que sigui imperfecta, com segurament ho és la nostra, abans que el caos violent en què ens hem trobat avui.
Vale, lo que acaba de decir aquí Artur Mas, para los que no entiendan el catalán, aunque yo creo que se entiende bastante bien, es básicamente que esto puede ser una acción prácticamente democracia, pero que tiene algunos errores, como el ejemplo de que se tenga que ejercer la violencia, pero que prefiere esos errores y cometer esos pequeñitos errores antes que el caos y precisamente lo que viene siendo, ¿no? Pues lo que hablaba él de la violencia, cuando estamos hablando de gente que acampaba en una plaza de Cataluña y que simplemente estaban ensuciando la plaza, y la única excusa para apalearlos, que de ahí tenemos que recordar que de ahí en Cataluña está prohibido las pelotas de goma, de ese precisamente desalojo donde hubieron un montón de heridos. Es que creo que esto hay que recordarlo, señores, porque Oriol Junqueras está gobernando con precisamente estos que justificaban en ese momento ese uso de la violencia. Pero claro, la gran diferencia aquí es que estábamos hablando de que en 2017, ¿vale? Cuando se declaró la independencia, cuando se hizo todo este tema del referéndum, señores, se estaba obligando, o se estaba incitando, mejor dicho, a una gran parte de la ciudadanía a cometer un delito. Ya no solo el hecho de ir a votar, que eso es cierto que no es un delito, sino impedir, y de ahí radican precisamente lo que tenemos, ¿no? Las cargas policiales, de impedir que precisamente la policía incautara esas urnas. Que de ahí eso Oriol Junqueras no lo dice para nada. Dice, no, es que fueron pegados para ir a votar. Para nada. La realidad fue que se formaban barricadas, incluso humanas, para que las policías, para que la Guardia Civil, esos piolines que ahora dice Pedro Sánchez, que mandan huevos también que diga esto, como se nota que necesita ahora mismo de la existencia de los propios independentistas, del apoyo de los propios independentistas para seguir gobernando, pero es que aún así, señores, nos encontramos con esto. O sea, que no puede ser, señoras y señores, es una gran diferencia en este sentido, donde ahí Oriol Junqueras, pues por supuesto, se lo calla y lo obvia. Pero bueno, vamos a seguir escuchando a nuestro querido Oriol Junqueras y vamos a seguir cómo sigue mintiendo en este sentido. Vimos cargas policiales brutales contra ciudadanos que iban a depositar una papeleta, ¿no? Un voto en una urna. Por lo tanto, un voto en una urna que además, y esto hay que tenerlo bastante en cuenta, que fue todo a través de un uso ilegítimo de precisamente los propios datos, ¿no? Unas propias manipulaciones, por decirlo de alguna forma, porque este referéndum, tanto este como el del 9N, si no me equivoco, ¿vale? Eran ilegítimas, porque tenemos que recordar que efectivamente, señores, aquí en Cataluña sí se hizo un referéndum, sí se hizo una forma de referéndum que los propios independentistas aceptaron en su momento. La cuestión aquí, señores, es que ya se hizo una especie de referéndum en el año 2015 a través de unas elecciones plebiscitarias donde el propio Artur Mas pues anunciaba que eso era unas elecciones plebiscitarias al impedirles por parte del Estado hacer precisamente un referéndum, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Que esas plebiscitarias las perdieron. Entonces, por eso siguieron el ruedo del referéndum. Por eso, seguramente nadie, sobre todo aquí en Cataluña, ha hablado de esas elecciones plebiscitarias de 2015, porque si nos vamos a los resultados nos encontramos con una derrota aplastante. Nos encontramos con el Junts pel Sí, aquí lo tenemos en Wikipedia, lo puede ver cualquiera, ¿vale? El 39,59% de los votos, ¿vale? Esto le sumamos la candidatura de la CUP y nos llevamos a el 8,21%, es decir, no llega ni siquiera a la mitad. Elecciones plebiscitarias que perdieron y aún así siguieron con, teóricamente, el mandato popular para poder de alguna forma seguir legitimando y hacer una huida hacia adelante. Pero bueno, repito, continuemos porque Oriol Junqueras aquí sigue diciendo absolutamente barbaridades. Oye, por cierto, que si te está gustando este vídeo, que evidentemente te puedes suscribir por aquí y también que sepas que tengo aquí el grupo de Discord en el comentario fijado, donde pues ahí te podrás enterar de absolutamente todo. Cuando subo vídeo podrás hablar con la comunidad, cuando hago directos, que por cierto los hago todas las tardes a las 8 en Twitch, y por supuesto incluso te enterarás hasta cuando hago un tweet, ¿vale? Así que nada, un besito y continuemos. Esto era inimaginable en el sentido de que ninguna democracia occidental envía sus fuerzas de seguridad a golpear a ciudadanos que van a votar. Ya está. Bueno, aquí otra vez la demagogia de que realmente no fue así.
Lo que fue, precisamente, es todo lo contrario. Teníamos a un gobierno aquí en Cataluña que mandó a ciudadanos a enfrentarse a la propia policía para que la policía, o para impedir, mejor dicho, que la policía obedeciera una orden judicial que precisamente afectaba a los de arriba, a los políticos independentistas que estaban dándole órdenes a los propios ciudadanos. Y esto es bastante importante para lo que viene ahora mismo con el tema de Oriol Junqueras, lo que va a decir, que me parece ya lo más grave de todo. Hay otra parte, en cambio, que yo sí que comentaba mucho a mis compañeros y comentaba mucho a mis amigos, y era que muy probablemente no resistirían la tentación de ponernos a algunos de nosotros en la cárcel. De hecho, ya habían detenido a algunos de nuestros compañeros en los días previos, etcétera, etcétera. Y yo era consciente de que les resultaría muy difícil resistir la tentación de ponernos en la cárcel. Aunque no... La tentación no, Oriol, la tentación no. El hecho es que cometisteis ciertas irregularidades, ciertas ilegalidades que tú mismo ahora vas a negar y que yo te voy a demostrar de que evidentemente no es así. Bueno, de hecho, estás sentenciado por delito de sedición, o sea que más claro que el agua imposible. Pero no es que se sintieran tentados, es que se lo pusisteis en bandeja porque precisamente cometisteis un delito. Aunque no tuviesen ningún motivo para hacerlo, es decir, al final... No tiene ningún motivo, vamos a ver. Nosotros hicimos un referéndum y en el Código Penal no existe el delito de referéndum, no existe, y por lo tanto... Esto es una de las razones por las cuales he querido hacer este vídeo, porque evidentemente esto es un podcast en el cual Jordi Wild sí que es cierto que evidentemente le sigue gente adulta, pero también le sigue bastante joven y mucha gente en general que no tiene ni puñetera idea de derecho. Y aquí Oriol Junqueras está haciendo el uso más asqueroso de la demagogia o del lenguaje de una forma espectacular, y a mí la verdad es que me apena mucho que aquí Jordi Wild ni siquiera le haya corregido, porque sí que es cierto que evidentemente él no ha estudiado Derecho, ¿no? Jordi Wild, creo que estudió Psicología, si no me equivoco, pero joder, esto es de sentido común. Evidentemente no hay un delito por hacer referéndum, pero es pura lógica, ¿vale? Pero sí que hay algo que se llama, o que sé que hay un delito que existe que se llama delito de sedición. Yo os leo, ¿vale? Es el delito en el artículo 544 que está en el Código Penal, que dice: son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultariamente para impedir por la fuerza o fuerza de las vías legales la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales. Tenemos, por ejemplo, el hecho de que vosotros, y esto ya lo he repetido varias veces, instasteis a la población a impedir que la propia policía se pudiera llevar las urnas que por orden judicial se tenían que llevar, es decir, impedisteis una orden judicial. Pero es que ya no solo eso, sino que encima el propio hecho de haber convocado un referéndum, evidentemente también es un delito de sedición. Tenemos aquí la ley orgánica que regula precisamente las leyes de referéndum, y aquí tenemos pues básicamente varios artículos que tengo que leer para precisamente que entendáis esto, ¿no? El referéndum, artículo primero, el referéndum en sus distintas modalidades se celebrará de acuerdo con las condiciones y procedimientos regulados en la presente ley orgánica, es decir, lo que diga aquí. 1. La autorización para la convocatoria de las consultas populares por vía referéndum en cualquiera de sus modalidades es competencia exclusiva del Estado. 2. La autorización será acordada por el Gobierno a propuesta de su presidente, salvo en caso en que esté reservada por la Constitución al Congreso de los Diputados. Por ende, señores, este referéndum se tenía que haber aprobado por el Congreso de los Diputados o por el propio Gobierno, algo que no se hizo. Es decir, teníamos al propio Parlamento de Cataluña asumiendo responsabilidades, asumiendo cosas que evidentemente no le pertenecían, asumiendo competencias que eran precisamente del Congreso. Y ya no solo eso, sino que encima eso acaba provocando, repito, el hecho de esa confrontación por parte de la ciudadanía hacia la propia policía. Repito, son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes, es decir, tenemos la ley orgánica del referéndum,
o cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales, es decir, el impedir o haber llevado a la gente a impedir lo que viene siendo el cumplimiento de una orden judicial. Ni siquiera declarar la independencia de Cataluña, ni siquiera esto es un delito. No es un delito. No. Pongamos otra vez el tema de la declaración de independencia. Pongámonos aquí, ¿vale? La propia Constitución, no tengo que repetir lo que es el delito de sedición, ¿vale? Pero vamos a la Constitución de aquí, que dice lo siguiente. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Es decir, el artículo reconoce, para empezar, la propia autonomía de las naciones que hay dentro de España, cosa que a mí personalmente me parece un error, pero bueno, da igual, ¿vale? De todas formas, reconoce la propia autonomía de la comunidad de Cataluña, pero, evidentemente, sigue formando parte de España. Por lo tanto, declarar la independencia de Cataluña significa declarar estar en contra precisamente de este artículo 2, es decir, declarar que esta indisolubilidad de la nación española es efectivamente divisible, es decir, contrario a la propia Constitución española. Por lo tanto, sí, Oriol Junqueras, declarar la independencia es ilegal, por mucho que sea una mera declaración. No existe un delito de declaración de independencia, porque deberíamos poder declarar lo que quisiésemos. Otra cosa es si hay una discusión sobre las consecuencias jurídicas, etcétera, etcétera. Pero... Y esto, señoras y señores, es el culmen de la demagogia, porque prácticamente lo que acaba de decir es que todos los parlamentos podrían hacer cualquier declaración. Ahora bien, las consecuencias jurídicas son otra cosa. Y es como, vamos a ver, Oriol Junqueras, tú deberías de saber perfectamente que las consecuencias jurídicas pueden ser perfectamente acabar en la cárcel, porque en eso, precisamente, consiste la justicia. En fin, señores, espero que os haya gustado este vídeo. Hasta aquí mi exposición de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad, decidme en los comentarios qué tal os ha parecido el editor. Seguro que bien, seguro que os gusta. Y nada, recordad, señores, que estoy también todos los días en Twitch. Y nada, señores, muchísimas gracias, lo de siempre, darle a like, suscribiros. Y también, por cierto, tenéis aquí abajo, seguramente en el link, en el comentario fijado, mejor dicho, el grupo de Discord, ¿vale? Iros allá y ahí os enteraréis de absolutamente todo, cuando subo vídeos, cuando hago tweets, incluso cuando hago directos, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, chicos, muchísimas gracias, un besito y nos vemos en el próximo vídeo, a ver si conseguimos volver a hacer vídeos, que la verdad lo echaba de menos. Adiós, hasta luego, chao.